Bueno, y ahora sí, estamos aquí ya en los estudios de Elegidos TV, en la Iglesia Creyéndole a Dios de aquí de Humacao. Qué bueno que sigues conectados con nosotros. Así que ahorita estábamos hablando sobre lo que nosotros hemos estado realizando a través de nuestras comunidades aquí en Humacao, donde el sábado vamos a estar repartiendo alimentos nuevamente. Y nosotros hemos tenido muchas experiencias, como decía el pastor, hemos tratado de llegar a la plaza en ruta, pero siempre nos hemos encontrado con demasiadas personas en necesidad, donde nos hemos dado cuenta de que aunque repartimos un alimento, pastor, aunque repartimos como decimos por ahí, un to go, con el arrocito, la carnecita guisada, la ensalada, nos hemos dado cuenta de que la gente tiene tanta necesidad espiritual, emocional, que la iglesia nos estamos lanzando nuevamente a hacerlo porque sabemos que hay demasiadas personas que necesitan tener un encuentro real con el Señor como lo hemos tenido nosotros también. Así que este sábado, desde las 10 de la mañana, estamos en la calle repartiendo alimentos. Te puedes comunicar con nosotros al 787-983-7556. Te podemos brindar más información y si quieres ser parte de este trabajo maravilloso que hace la iglesia, también puedes unirte a nosotros este sábado a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a compartir con ustedes esta preciosa palabra que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 22. Si tienes una Biblia que quieras compartirla con nosotros, compártelo en esta hermosa noche. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del lago, entrando entre tanto que él despedía a la multitud, y después de haber despedido a la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar, casi nada, Catherine, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Bueno, ese es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta noche, así que no tengas miedo. Gloria a Dios. Bueno, Catherine, hay gente que le tienen miedo a diferentes cosas, hay gente que le tienen miedo, pánico, pavor a las cucarachas, que yo no entiendo por qué. Hay gente que si en una casa aparece una cucaracha, la persona va a dejar la casa y le va a entregar la casa a la cucaracha. Hay gente que si ven una cucaracha en un carro, ellos se tiran, no importa las millas que vayan. Hay gente que le tienen miedo a las arañas peludas, hay gente que le tienen miedo a los empiés, pero es un miedo que aquello cae como en pánico, y cuando tú le preguntas, pues mire, ¿qué pasó? ¿Alguna vez alguna araña te picó? Nunca me ha picado ninguna, pero hay veces que los miedos son infundados. Hay veces que los miedos son, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo traspasamos, los padres lo traspasamos a los hijos. El comentario que hizo nuestra mamá, el comentario que hizo nuestros abuelos, el comentario que hizo nuestro familiar, ¿verdad? Adulto cuando éramos pequeños, y nosotros vemos las cosas. No te acerques ahí porque, como nos decían antes, si no te acuestas temprano, el cuco te va a comer. El cuco, nunca conseguimos el cuco. Bueno, yo creo que fue el cuco, el Toño Rosario era el cuco, no me acuerdo quién era, que le decían el cuco, pero nunca vimos el cuco. Nunca, siempre tenían un mito, siempre nos inculcaban un miedo, y nosotros vivíamos con ese miedo, con esa incertidumbre de que algo nos iba a pasar. Y hay gente que no duermen si no es con la luz prendida, y si le apaga la luz del cuarto, tiene que ser la luz del baño que tiene que estar prendida, o la de la sala. No puede haber una luz apagada. En mi casa no puede haber luz prendida. Así que la Biblia dice que el miedo, cuando tú vienes a Cristo, ese miedo se tiene que ir, Catherine. Cuando tú vienes a Cristo, ese miedo tiene que desaparecer de tu vida. Cuando tú vienes a Cristo, ese miedo tiene que huir de tu presencia. Así que nosotros teníamos miedo a la oscuridad cuando éramos pequeños y a muchas cosas, pero Dios ha metido su mano. Bueno, tan es así que mi esposa me pagó para tirarme de un paracaídas a 13,000 pies de altura, y le vencimos al miedo de la altura. Así que si usted le tiene miedo a la altura, lo que tiene es que ir y cogerse un pasaje y treparse una avioneta y tirarse en paracaídas, para que usted vea que estamos aquí para contarse lo que estamos vivos y en la bendición de Dios. Así que si le tienes miedo a la altura, hay miedos que son infundados. Así que busque la información para que se tiren paracaídas. Y esto es importante que lo puedas mencionar. O sea, hay muchos miedos
miedos que no vienen de la propia persona, sino que son miedos por lo que hemos escuchado de experiencias de otras personas. Fíjate que es bien importante, y nosotros lo hemos repetido aquí, yo creo que en casi todos los podcasts que hemos tenido, cuán importante es lo que nosotros vemos y lo que nosotros escuchamos. Muchas veces escuchamos de las personas de autoridad, o sea, papá, mamá, tíos, abuelos, escuchamos de estas personas de autoridad que si tuvieron una mala experiencia, como nosotros tenemos credibilidad en esa persona, automáticamente nosotros adoptamos ese mismo miedo que tiene esa persona, la adoptamos para nosotros. Si escuchamos a alguien que ha tenido una mala experiencia en el mar, en el río, en una piscina, y esa persona tiene autoridad sobre nosotros, automáticamente nuestra influencia es sostenida bajo ese miedo y comenzamos a tenerle miedo a algo que todavía nosotros no hemos experimentado. Este tema de hoy de echando los miedos fuera parece un tema sencillo, pero no lo es. Muchas veces nosotros tenemos temores que no sabemos de dónde salieron. Muchas veces tenemos traumas, tenemos pánico a cosas que nosotros no sabemos por qué están ahí en nosotros. Entonces, hoy es una buena noche de nosotros poder investigar quizás por qué le tengo miedo a la oscuridad, por qué le tengo miedo a la soledad, por qué le tengo miedo quizás a comer algún tipo de alimento, por qué le tengo miedo quizás a montarme en un avión. Entonces, son cosas que a veces nosotros vemos como simples, pero que nos pueden detener a lograr otras cosas en la vida. Hay algo bien particular en esa palabra que el pastor acaba de leer en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, y es que dice que Jesús le dio las instrucciones a sus discípulos. Tenemos que recordar que los discípulos eran un grupo, ¿verdad?, de personas. Le da unas instrucciones a los discípulos y le dice, vayan al otro lado. Pero Jesús no va. Jesús se queda solo en otro lugar. Mira qué interesante que la figura de autoridad, que era Jesús, la figura de autoridad le da la instrucción, pero se retira. Y le dice, no, vayan ustedes, yo llego luego. O sea, esa figura de autoridad se aleja, y aunque son más los que están juntos, que son los discípulos, ellos comienzan a tener miedo porque la figura que le daba seguridad acababa de dejarlos solos. Mira qué incongruente es esto. Yo me quedo sola, le digo a los demás que se vayan, pero los que se sienten solos son los que se fueron, no el que se quedó. Entonces, lo mismo pasa con los niños nuestros, o quizás con los niños que nosotros podamos tener a nuestro cargo. Si papá o mamá se van, fíjate que los niños comienzan a llorar, comienzan a gritar, se desesperan, hacen una pataleta, gritan, lloran y no quieren comer y no se quieren dormir. Pero cuando ven la figura de autoridad, exacto. Yo me he dado cuenta, yo no tengo miedo. Yo soy fuerte, pero cuando se va la figura de autoridad. Exactamente. Cuando se va la figura de autoridad, la soledad nos ocasiona pavor, pánico. Y hay veces, si nosotros razonamos, porque yo sé que a lo mejor usted ha escuchado esta palabra muchísimas veces, y yo le invito a que usted pueda compartir este video con alguien. Quizás muchas veces nosotros hemos escuchado esta palabra, pero quizás nunca te habías percatado de esto. Era lógico que ellos sintieran miedo. Sí, porque hay una figura de autoridad que los cubría, que les enseñaba, que hacía milagros alrededor de ellos. Pero ahora le estaba diciendo, vayan, que yo voy a llegar, vayan, pero yo me voy a quedar aquí. Y en medio de esa instrucción, ellos comienzan a tener una serie de eventos que les ocasiona miedo porque la figura de autoridad no estaba. ¿Cuántas veces te has sentido desprotegido o te has sentido desprotegida? ¿Cuántas veces te ha hecho falta esa figura alrededor de ti que te haga sentir estable, que te haga sentir seguro de la decisión que vas a tomar? ¿Cuántas veces, pastor, nosotros nos encontramos con personas adultas que no saben qué decisión tomar? ¿Por qué? Porque hay una figura de autoridad que falta. Hay veces que nosotros podemos tener personas que nos dicen, pastor, ¿qué hago? Pastora, ¿qué hago? No porque el adulto no sepa qué es lo que tiene que hacer. Es porque le hace falta el buen consejo de una figura de autoridad sobre él. Así que hoy es la noche en la que tú puedes decidir echar fuera ese miedo, porque la figura de autoridad está presente y se llama Jesús de Nazaret. Bueno, Catherine, yo me acuerdo que yo me crié, ¿verdad? Nuestra casa fue una casa de madera, éramos bien pobres, y nuestra casa quedaba
metida como para el monte para allá. Lo que había detrás de nosotros era monte, pasto, caña. Lo único que teníamos era casa a los lados, pero detrás de nosotros eso era monte por ahí para adentro. Y se le llamaba el riego porque pasaba agua y regaba la caña. Pero por ahí caminaba gente por la noche y teníamos unos perros que siempre ladraban para el monte. Y como aquel monte era boca de lobo, como le decimos, bien oscuro, siempre teníamos miedo. ¿Por qué? Porque nuestro padre pasaba mayor del tiempo en la calle y llegaba a 12, 1 de la mañana a nuestra casa, y nosotros pasábamos todo el día solos en nuestra casa con nuestra madre. Pero cuando los perros ladraban y ladraban y ladraban, mamá y decían, súbanse que tiene que haber alguien en el monte, ¿verdad? A veces eran caballos. El ladrido era una señal de algo. Aquel perro le llamábamos Tyson porque aquel estaba pendiente a todo lo que se movía, y era a veces que los caballos paseaban por el monte, las vacas, los animales, los perros, y bueno, y habían personas también. Pero cuando llegaba nuestro padre, Catherine, era diferente. ¿Por qué? Porque era la figura de autoridad en nuestra casa, y cuando llegaba nuestro padre y veíamos el perro ladrar, nuestro padre iba para la parte de atrás como si nada, con un flashlight a mirar a ver qué pasaba en el monte. Pero cuando él no estaba, aleluya, aquel miedo se apoderaba de nuestra madre, aquel miedo se apoderaba de nuestros hermanos, y siempre estábamos como los pollitos detrás de nuestra madre. Y así le pasa a gente, Catherine, cuando no ven la figura de autoridad. A lo mejor no está tu padre ni tu madre, pero hay uno que tiene una autoridad sobre todo y se llama Jesucristo. Esa es la autoridad que tú necesitas en tu casa, esa es la autoridad que tú necesitas en tu auto, esa es la autoridad que tú necesitas, mujer de Dios que me está escuchando, que sientes un pánico, un temor, que sientes como que el mundo se te está cayendo arriba. Tú lo que necesitas es que Cristo se acerque sobre tu vida para que ese temor se vaya, ese temor a estar sola, ese temor a estar solo, ese temor a caminar sin fe, sin esperanza, se va cuando Cristo aparece en la escena. Y mira qué importante lo que acabas de mencionar, porque la Biblia está tan completa que la Biblia dice, aunque tu padre, fíjate que menciona primero a quién, a papá, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo, cuando figuras dice de autoridad. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a depender de esa seguridad que papi y mami me dan. Por eso tenemos tantas personas inseguras, porque quizás papá o mamá no han podido ejercer bien su función, quizás han tenido otros problemas que no les permiten darte seguridad porque también son personas inseguras. Pero cuando vemos este versículo de la palabra y me dice, aunque papi y mami te dejen, quiero decirte que con todo, ¿qué es con todo? Con esas inseguridades, con ese dolor, con ese trauma, con esa situación, con esa tristeza, con todo eso, yo te voy a recoger. ¿Por qué recogerte? Porque tan pronto papi y mami no están ahí haciendo una función de autoridad sobre ti, que la autoridad lo que hace es ser un guía en tu vida, entonces necesitas el guía del Espíritu de Dios. Y Dios entonces te dice, con todo yo te voy a recoger. O sea, yo voy a tomar posesión de ti nuevamente. Él va a tomar los miedos. Yo nuevamente voy a enderezar tus pasos, Aleluya. Voy a enseñarte el camino, voy a decirte qué hacer y qué no hacer, voy a dejarte saber cuál es el propósito, voy a dejarte saber cuál es mi voluntad sobre tu vida para que puedas tener seguridad. Por eso la Biblia dice que es Él el camino, porque hay veces que nosotros nos desviamos del camino, pero es porque no sabemos a dónde mirar, porque esa figura que nos dijo un día, vete, adelántate, que después yo llego, quizás se quedó en el camino, quizás no apareció más, pero Dios viene a decirte en esta noche que hoy es la noche de nosotros poder entregarle nuestros miedos, entregarle nuestro dolor, entregarle esas inseguridades. ¿Qué inseguridades, pastor, pastora? Pues mira, no sé dónde trabajar, no sé qué estudiar, no sé qué iglesia ir, no sé si me debo casar, no sé si me debo enamorar, no sé si debo tener hijos, no sé qué es lo que yo debo hacer con mi vida. Y hay personas que todos los días se levantan a hacer exactamente lo mismo. Se levantan, se toman su trago de café, se paran frente al televisor y no hacen absolutamente nada hasta las 6 de la tarde, que vuelven, se bañan y se acuestan a dormir. No sabemos qué hacer con nuestra vida porque tenemos demasiados temores. Quizás nos dieron un diagnóstico y ese diagnóstico nos da temor también. Hay gente que dice, me diagnosticaron cáncer, mi mamá murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, mis tíos murieron de cáncer, yo voy a morir de cáncer. Entonces ese miedo nosotros tenemos que quitarlo afuera, porque lo que haya vivido tu familia no es lo que tienes que vivir tú. Tu vida puede ser completamente diferente.
Lo que haya vivido mamá, papá, hermanos y tíos, eso fue la vida de ellos. Ese fue su destino. Ese fue su caminar Bueno, en esta Catherine, tierra. hay Pero que tu vida no tiene hay que ser así. reprender toda herencia maldita del diablo. ¿Por qué? Porque si tu papá no te dejó herencia, no te dejó casa, no te dejó la corbeta del año que tú necesitas, si no te dejó dinero, que es una herencia que necesitamos para vivir, si no te dejó nada de eso, tampoco tú vas a heredar el cáncer, tampoco tú vas a heredar esa diabetes del demonio. ¿Sabes qué? Vamos a cancelar todo eso. Si te dejó dinero, te dejó casa, pues hay cosas que hay que heredar. Pero si no te dejó nada de lo que tú necesitas, tampoco tú reclames esa enfermedad para tu vida. Así que ese miedo de que tú sientes de que te vas a enfermar también como tu abuelo, como tu tío, olvídate de eso. Vamos a reprender todo eso y vamos a caminar bajo la voluntad de Dios. Bueno, Catherine, nosotros tuvimos la bendición y la oportunidad de estar en este lago, en este lugar donde caminó Jesús por encima del agua. Fuimos a Jerusalén y fuimos a este lugar especial. Pero la Biblia le llama que Jesús le dijo a los discípulos: móntense en la barca y pasen al otro lado del lago. O sea, en los lagos no hay ola. En los lagos no se levanta una tempestad. Pero ¿sabe qué? Esta tempestad salió del mismo infierno. Y hay cosas que se están preparando del mismo infierno para tu vida, para que tú tengas miedo. Hay cosas que se están levantando para que tú tengas pánico. Hay cosas que se están formando para que tú vivas con una incertidumbre terrible. Pero hoy eso se cancela en el nombre de Jesús. Vamos, llénate de valor, de autoridad y de la bendición del Señor. Y si algo me gusta y la palabra, mira, comparte, es que tienes que compartir este video, porque hay alguien que necesita identificarse con esta palabra. Tú sabes que Pedro era un hombre de carácter. Eso es así. Pedro era un hombre fuerte, un hombre decidido. Bueno, por eso andaba siempre con un cuchillo en la cintura. Alaba. Porque Pedro no le tenía miedo a nada. Aleluya. Pedro sabía enfrentarse a las tempestades. Sí. Pedro sabía enfrentarse al mar. Es más, Pedro sabía enfrentarse a la gente. Pedro era un hombre de autoridad, fuerte, firme. Pero quiero decirte una cosa. Muchas veces las personas que nosotros vemos que son las más fuertes de carácter son las más débiles emocionalmente. Escúchate bien. Las personas que nosotros vemos, que nosotros decimos: mira, esa persona tiene un carácter terrible, tiene un temperamento fuerte. Tengo que decirte que con toda probabilidad sus defensa. emociones, por supuesto, sus emociones estén debilitadas. Te lo demuestro con esta palabra. Pedro conocía el mar, conocía el lago, conocía las playas, conocía los ríos. Él sabía del agua. Pedro conocía a Jesús porque andaba con él. Pedro conocía a los discípulos porque también andaban con él. Pedro sabía de las barcas. Cuando comienza esta tempestad, cuando comienza a surgir todo esto, me llama la atención. Es que Dios es tan perfecto que cuando comienza todo esto, aparece Jesús en la escena, pero ellos no se dan cuenta de que es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando el miedo llega a tu vida, tú puedes ser lo más fuerte que tú quieras. Tú puedes tener el temperamento que tú quieras y el carácter que tú quieras. Pero cuando llega a tu vida algo que tú desconoces, algo que te provoca incertidumbre, algo que te tambalea el suelo emocional, tú dices: ¿y ahora qué yo hago? Eso es así. ¿Y ahora dónde yo corro? ¿Y ahora quién yo llamo? ¿Y ahora cómo yo salgo de esta? Pedro se enfrenta a una tempestad y de momento ve que alguien está caminando y dice: esto es un fantasma. Porque no podía tener la capacidad de ver que quien venía de camino era Jesús de Nazaret. Pero me voy a adelantar en la historia porque quiero demostrarte que cuando nosotros no tenemos una figura de autoridad sobre nosotros, y a esto me refiero, quizás papá te abandonó, quizás mamá ya no está, quizás la abuela que nos criaba tampoco está. Quizás ese abuelo o ese tío que te llevaba al parque, que te enseñaba, que te daba esos 5 pesitos para que tú pudieras comprarte dulce. Quizás aquella persona que te decía: wow, yo creo que tú vas a poder llegar a ser alguien grande. Quizás ya no está. Pero ¿sabes qué? Jesús sabe, y nuestro Señor Jesucristo sabe, que cuando nosotros estamos débiles, entonces Él nos hace fuerte. A lo mejor perdiste esa persona de autoridad que era la que te impulsaba a hacer algo, pero Jesús aparece en la escena para decirle a Pedro, en otras palabras: Pedro, yo sé que ya tú no cuentas con las personas que contabas antes. Aleluya. Yo sé que tú no confías en los que estás al lado tuyo. Yo sé que ya tú no tienes a papi y a mami al lado tuyo. Yo sé que ya tú no estás en la casa donde vivías antes. Yo sé que ya no vives donde antes tú podías sentirte bien. Pero yo te voy a dar la seguridad que tú necesitas. ¿Sabes lo que hizo? Le dijo a Pedro: tú vas a hacer algo que tú nunca has hecho.
¿Tú crees que Dios te va a dar seguridad haciendo algo que ya tú sabes hacer? No, Dios te va a presentar el reto que Él tú viene a dices. cambiar los planes. Oye, Dios viene a presentarte el reto que tú dices. Oye, Padre, pero ¿cómo es que yo voy a salir de este problema? ¿Cómo es que yo voy a salir de este proceso? ¿Cómo es que yo voy a tener victoria en medio de esta situación? Dios viene a presentarte un escenario Diferente. desconocido para Eso es. ti. Pero ¿sabes una cosa? Que ese escenario desconocido va atado de la mano del Señor. Jesús provocó que Pedro hiciera algo que nunca había hecho. Eso es así. ¿A qué estás dispuesto tú a hacer? Porque el Señor te está diciendo en esta noche, quiero presentarte un escenario en el cual nunca has estado, pero quiero decirte que no vas a estar solo. Oye, Catherine, ese escenario era el preámbulo para lo que Jesús tenía para los discípulos. Era parte de la preparación que Él tenía para ellos. Era como un examen que ellos tenían que Lo que tú pasar. estás viviendo hoy, que sientes ese pánico, ese miedo, es una preparación para lo que Dios tiene para ti posteriormente. Lo que pasa es que hoy el miedo te está llevando a retroceder, pero tú no vas a retroceder. Tú lo que tienes que continuar. Hay gente que tiene un llamado evangelismo y lo que están viviendo hoy, a lo mejor dice, no se va a cumplir el ministerio que Dios tiene para ti. No, lo que pasa es que el miedo te está haciendo entender de que el propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida. Pero es que tú tienes un llamado evangelista terrible, poderoso. Lo que tienes que encaminarte hacia lo que está delante. Lo que pasa es que estás prestando atención a las fuertes olas, a los fuertes vientos, a lo que se está levantando. La Biblia dice que ellos iban bien, pero se levantó, Catherine, un viento contrario. O sea que lo que tú estás viviendo, O sea que no estaba a favor de ellos. no estaba a favor No de estaba ellos. a favor de Lo que ellos. tú estás viviendo hoy, tú no lo sientes que va a favor tuyo. Lo que tú estás viviendo hoy te está golpeando y sientes que en vez de adelantar, estás retrocediendo. Pero hay buenas noticias de Dios para ti. ¿Por qué? Porque esta palabra te dice que el Señor estaba caminando por encima del agua. O sea que por encima de tu problema, por encima de tu tempestad, por encima de lo que tú estás viviendo hoy, viene alguien caminando. Por eso esta palabra, ¿para qué? Para que tú camines y no tengas miedo. Y no solamente eso de caminar, es que, ¿sabes algo? Hay alguien que te está enseñando a caminar. Eso es así. Hay alguien que te está diciendo, los mismos pasos que yo estoy dando son los pasos que tú vas a dar. Jesús le dijo a Pedro, vente, camina conmigo, no te vas a hundir. ¿Sabes qué? Esta tempestad no va a hacer nada contigo. Dios va a provocar escenarios donde tú vas a decir, Señor, es que es imposible que yo lo haga. Eso es así. ¿Sabes qué? Es imposible con nuestras fuerzas carnales. Es imposible con la vista que nosotros tenemos. Es imposible con lo que nosotros estamos escuchando. Pero hay un pero. El pero es que el que quiere que yo camine ya lo hizo primero que yo. Pero, Catherine, nosotros fuimos a una montaña, no recuerdo, no sé si fue con Érico, a esquiar. En mi vida yo me había puesto unos esquíes en mis pies y fuimos a esa montaña a esquiar. Camila se tiró montaña abajo, ¿verdad? Ella fue la primera que aprendió a esquiar. Pero yo estuve alrededor de media hora tratando ¿verdad? De cogerle el piso a lo que eran los esquís. Y Asnel al lado mío mirando, papi, ¿cómo es? Y mira lo que hace la figura de autoridad. Camila aprendió súper rápido. Asnel estaba al lado mío tratando igual que yo. Asnel aprendió rápido también. Yo dije, no puede ser, yo no me puedo quedar atrás porque y aprendimos rápido. Pero era una montaña, toda la montaña, casi una hora bajando bajo la nieve. Y nosotros empezamos poco a poco, hasta que aprendimos, ¿verdad? Lo básico, cómo pegar freno y cómo acelerar. Y empezamos montaña abajo, poquito a poco, hasta que le cogimos el piso y soltamos el miedo a un lado. Y Asnel, que no sabía, y yo tampoco, empezamos montaña abajo. O sea que el miedo lo dejamos atrás. Lo importante es que es la figura de autoridad. Yo me tiré montaña abajo y Asnel me siguió montaña abajo y veíamos la gente que se estrellaba en risco abajo, veíamos la gente que caía en el monte y yo, Asnel, dale suave, Asnel pega freno, Asnel acelera y empezamos montaña abajo. ¿Por qué? Porque estaba la figura de autoridad. Asnel dijo, vamos, si papi se tiró, pues vamos a tirarnos también. Camila dijo, Misael se tiró, vamos a tirarnos también. Lo que hace la figura de autoridad. Cristo estaba allí y la mayoría de los discípulos, ninguno se atrevió a caminar por encima del agua. ¿Sabe quién se atrevió a caminar?
solamente por la palabra de autoridad de Jesús, que Jesús le dijo, vente Pedrito, soy yo, camina. Pedrito puso un pie en el agua, sintió que estaba dura y caminó por encima del agua. ¿Por qué? Porque su figura de autoridad le dijo, vente, soy yo, camina. Y cuando papá está y te dice camina, tú no tienes miedo. Cuando papá te dice lánzate, tú no tienes miedo. Cuando papá te dice yo fui el que te llamé, tú no tienes miedo. Cuando tú sientes ese respaldo del Espíritu de Dios, tú no tienes miedo. Fíjate que nuestros niños muchas veces cuando nosotros les decimos que hagan algo, ellos dicen, hazlo tú primero. Y eso es hasta con las medicinas, que nos dicen, esta medicina te va a hacer bien. Y el nene dice, no, pruébalo tú primero. Cuando papá dice, qué rica. Qué rica. El niño se atreve a hacerlo, ¿por qué? Porque su confianza está depositada en esa persona de autoridad que le demuestra amor, cariño, respeto, cuidado. En casa yo tengo un pájaro que hay veces que cuando tú le vas a dar algo, el pájaro no se atreve a comérselo. Pero cuando yo hago algo raro, cuando yo hago, qué rico, el pájaro se asoma para yo no sé si él me entiende, no sé. Y el pájaro se asoma y empieza a picotear de lo que yo le estaba dando. Pero él me ve primero y cuando yo le hago, qué rico, come, también se lo echa el pico. Porque la naturaleza sabe cuando ve un ser humano que tiene seguridad. Aún nuestros animales saben eso. Eso es así. Imagínate cuánto más nosotros. Cuando Pedro ve que es Jesús el que está caminando, dice, ¿y cómo es que Jesús lo está haciendo? ¿Cómo es que este hombre que nos dejó en un lado, ahora nosotros estamos quizás a mitad de camino y él viene de camino, pero no viene en un barco? Él no viene, nadie le está dando pon en otra barca. Él viene caminando sobre el agua. Entonces Pedro dice, espérate, ¿cómo es que él lo está haciendo y ahora me está llamando para que yo lo haga? ¿No era más fácil que Jesús le dijera, ¿sabes qué, Pedro? Tranquilo, que yo voy a detener la tempestad ahora. Yo le voy a decir a los vientos que se callen. Aquí no va a ocurrir nada. No, ¿sabes qué? Es que Jesús quería demostrarle a Pedro que sí podía detener los vientos, pero que también lo podía hacer caminar en medio del viento. Lo mismo que nos está enseñando a nosotros. Hay un detalle en el versículo 25, es que la barca estaba en el medio. O sea que Jesucristo llevaba una trayectoria caminando. Yo no sé cómo él lo hizo. Tiene que ser una experiencia también para él poderosa. Caminar por encima del mar en medio de, ¿verdad? de esas olas azotando a aquella embarcación. Pero ellos estaban en el medio. O sea que Cristo caminó una trayectoria larga para poder llegar hasta donde estaban los discípulos. Y ver que él venía caminando por encima del agua. Ellos tenían su mirada puesta en el viento, en lo que estaba azotando aquello. Pero ellos divisaron a la distancia. Yo no sé cómo ellos lo vieron, pero era la cuarta vigilia de la noche. Se cree que eran las 3:00 de la mañana, casi 4 de la mañana. O sea que cuando yo no sé los que han estado en alta mar a esa hora, yo he tenido la oportunidad, los que han ido de crucero, saben que todo se ve oscuro alrededor. Y en el crucero hay luces. En aquellos discípulos, yo no sé con qué se estaban alumbrando. ¿Por qué ellos divisaron que venía un fantasma caminando por encima del agua? Ellos vieron algo que venía raro. O sea, ellos pusieron su mirada, ellos estaban buscando dónde poner su esperanza, y ellos pusieron su esperanza en algo, ellos no sabían quién era, que venía caminando por encima del mar. Catherine, ¿dónde tú estás poniendo tu esperanza, tu mirada? ¿En qué? A la distancia, ¿qué tú estás divisando a la distancia que te puede dar esperanza para que tú puedas salir de lo que tú estás viviendo en este momento? Y quizás todo lo que pueda estar ocurriendo a tu alrededor te llene de miedo, te llene de incertidumbre, te llene de pánico, te llene de ese deseo de no hacer nada porque le temes a todo lo que pueda estar ocurriendo. Pero sabes una cosa, dentro de todo ese miedo aparece Jesús. Tus miedos pueden hacerte ver algo que no es. Tus miedos pueden hacerte ver cosas que no existen. Tus miedos pueden provocar un pánico en ti donde tú te quedes en el mismo lugar evitando otra cosa. Pero cuando Jesús aparece en escena, porque quiero decirte algo, yo no sé si tú vas a mitad de camino de tu milagro. Yo no sé si tú estés a mitad de ver lo que Dios prometió. Pero hoy no es el día de retroceder. Hoy no es el día de abandonar tu barca. Hoy no es el día de lanzarte y tú decir, aquí muero yo en medio de esta tempestad. No, hoy es el día de
de que si tus ojos te están diciendo que todo lo que está alrededor de ti es un fantasma, tengo que decirte que lo que está alrededor de ti llegando a tu barca se llama Jesús de Nazaret. Eso es. Él es el único que puede darte el control que tú necesitas. Es el único que puede decirte en medio de esta tempestad, en medio de ese revolú que tú puedas tener en tu mente, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en donde quiera que tú estés, en medio de ese revolú, no está apareciendo un fantasma. Está apareciendo alguien que te tiene que decir hoy en esta noche, yo vengo a darte seguridad. Hasta hoy estuviste inseguro. Vamos. Hasta hoy no te atreviste a hacer algo. Llego hasta hoy, vamos. Pero sabes que el Señor es el único que te da seguridad. Vamos, tú que duermes con la luz prendida, hasta hoy llegó esa luz prendida. ¿Tú sabes cuánto te está llegando de bill? Apague esa luz, muchacha. Acuéstate a dormir sin esa luz prendida para que tú veas que cuando tú amanezcas, tú vas a amanecer relajada, tranquila y con tu cuerpo, con tus manos, con las piernas, no te va a pasar nada. Mira, y a lo mejor usted dirá, eso es fácil para ustedes pastores decirlo, pero sabes que mira, nosotros venimos de familias humildes. Nuestros padres no tienen doctorados, no son abogados, no son médicos, pero nos enseñaron cómo nosotros poder caminar como buenos seres humanos. Pero una vez nosotros agarramos el poder del evangelio, una de las cosas que nosotros hacemos es que nosotros no nos ponemos límites en nuestra mente. Nosotros sabemos que Dios nos puede llevar todavía más alto a donde hemos llegado. Y sabes una cosa, nosotros podemos estar en una barca en medio de una tempestad, pero tan pronto nosotros vemos que Jesús está en medio nuestro, nosotros decimos, para allá nosotros vamos. Nosotros no necesitamos invitación, porque cuando nosotros estamos en un escenario, Dios se encarga de llamarnos y ponernos al frente. Bueno, el sábado nosotros fuimos a otra cosa. Nosotros realmente el sábado queríamos ir a la Plaza de Cagua con nuestros jóvenes a cantar un ratito, a repartir tratados y a bendecir a la gente. Pero había otro escenario en otro lugar cercano y nosotros dijimos, bueno, pues allí va a estar Chanel Nova, allí va a estar Gilberto Daza, allí van a estar adorando una iglesia, pues vámonos para allá, no le vamos a hacer competencia, vámonos para allá tranquilitos a escuchar. Después la gente se movía para la plaza y dejamos aquel escenario vacío. Y nosotros dijimos, pues vamos para allá a escuchar tranquilos. Sí. Y nos sentamos a escuchar. Pero de momento, yo quiero que tú sepas que Dios siempre prepara los escenarios para que tú piensas que Dios no está pensando en ti, pero Dios está pensando en ti. Y por más que tú huyas, yo le decía al pastor, nosotros no buscamos los escenarios, pero los escenarios están preparados para que nosotros lleguemos. Y cuando estamos allí en medio de la actividad, los que están moderando la actividad comienzan a cantar, esperando a que el otro recurso llegara. Y de momento, pues nosotros que somos una iglesia avivada, que nosotros tenemos la música por dentro, porque ya el Espíritu está. Donde quiera que estamos nos dejamos sentir. Todo el mundo sabe quiénes somos nosotros ya. Porque donde quiera que nosotros estemos, como dice el pastor, se van a dar cuenta de que creyéndole a Dios llegó. Entonces, allí sacamos el cencerro, ya sacamos la pandereta, sacamos el güiro, sacamos los panderos, sacamos todo y empezamos a hacer ruido. El cajón. Y de momento, ¿qué pasó? Nos llamaron al frente. Los que estaban allá de moderadores dijeron, espérate que hay alguien que está haciendo ruido. Vemos a lo lejos un grupo que está haciendo ruido. Hello, ¿tú me escuchas? ¿Tú que estás ahí? Hay alguien a lo lejos que está haciendo ruido. Sabes que nosotros no estamos haciendo ruido para que nos llamaran al frente. Es porque nuestra adoración está en nuestro sistema. Y cuando tu adoración está haciendo ruido en medio de otras personas, en medio de otros procesos, hay alguien que te está mirando y que te va a decir, tu lugar no es a lo lejos, tu lugar es aquí donde está la luz. Y en aquel momento, aquellos que estaban en aquel escenario, en aquella plataforma, nos mandaron a llamar y dijeron, aquel grupo que está haciendo ruido, los necesitamos aquí al frente. ¿Qué usted cree que hizo la iglesia creyéndole a Dios? Corrió para allá. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos aprendido a vencer los miedos. Hemos aprendido. Claro. Usted tiene que ver lo que Dios está preparando para usted. Allá corrimos, nos fuimos a cantar, nos fuimos a tocar y todo el mundo supo que la iglesia creyéndole a Dios de Humacao estaba allí. Pastora, ¿por qué usted cuenta eso? Porque hay escenarios que Dios está preparando para ti, pero los miedos pueden hacer que tú no los veas. ¿Sabes qué?
Hoy es la noche de tú romper los miedos, Vamos, de evangelista atreverte de Dios. porque tienes el respaldo de Dios. Vamos, tú eres Dios llamado te por llamó, Dios. Dios te llamó y Dios te respaldó. Tú tienes Hoy es llamado la a ese noche. pastorado, tú tienes llamado a ese evangelismo. Vamos, suelte esos miedos. Bueno, Catherine, ahora mismo está bajando un escenario que tuvimos este weekend pasado. Dios bendiga a nuestra niña Misali, que cumplió ¿cuánto? 25, 26, yo no. 24. 24 nada más. Estuvimos en un escenario corriendo Scooter, Catherine. Mírame fijamente. Estaba en un escenario, pero mira lo que ocurrió. Estábamos todos los jóvenes corriendo Scooter, pero en una ocasión Catherine adelantó el paso, yo adelanté el paso y una de las jóvenes se quedó sola aparte. ¿Y qué le pasó? Se llenó de miedo. No sabemos si nunca en su vida había corrido Scooter, pero aquella joven cayó rodando patas arriba. Se peló las piernas, se peló la quijada, se peló los codos. Aquella joven no sabemos qué le había pasado. Y como yo me fui adelante, usted sabe, el pastor se fue adelante, la pastora se fue adelante, aquella joven se quedó sola, apavorida, y cayó patas arriba en la brea, se peló toda, y yo veo que no llegan. Y ¿dónde están las muchachas? Cuando yo viro, pues veo a la joven que está herida, está llorando, lastimada. había que llamar casi, por poco tenemos que llevar al 911, casi hay que montarla en una camilla, y solamente lo que tenía una peladita en las rodillas. Pero para que tú veas lo que es el miedo, Catherine, y lo que lo infunda, porque no estaba en la figura de autoridad. ¿Por qué? Porque la joven volvió a montarse el scooter, pero era para virar. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros somos la figura de autoridad, que estamos allí, y la joven se fue al lado de nosotros y estuvimos siempre cerca de ella. Ella no viró caminando, ella no viró cargando el scooter, ella viró nuevamente guiando su scooter, pero En el mismo instrumento donde se había caído. en el mismo, volvió y se montó. ¿Qué hizo? Volvió y dejó el miedo, que ahora pues, ¿verdad? Le tiene pánico, no puede caminar bien porque se le afloja la piel. Pero ella volvió, retrocedió en la misma scooter, en donde mismo se cayó, en donde mismo tuvo el tropiezo, volvió y se montó. Más hubo que bajarle la velocidad, bajarle la velocidad cuando tú le quitas las gomitas a los nenes, pues tuvo que volverle a poner la ruedita para que, ¿verdad?, tuviera balance, y llegó nuevamente a entregarle scooter. ¿De dónde tú te has caído? ¿De dónde tú te has pelado? ¿De dónde tú te has dado vuelta en el camino que tú dices, yo tengo miedo? ¿Sabes qué? Cobra ánimo, cobra fuerza y vamos para adelante nuevamente. Hubiera sido más fácil nosotros decirle a esa joven, vente, camina hasta donde nosotros salimos para poder entregar el scooter y que nada hubiese pasado. Le dijimos, móntate Pero nuevamente. la enseñanza es, te caíste de aquí, pero no te vas a volver a caer porque la figura de autoridad está contigo. Eso es Wow, así. poderoso. Así que, pastor, quizá no nos va a dar tiempo de mencionar todos los que están conectados con nosotros. Agradecemos a todos los que se han conectado con nosotros en nuestro programa. Gracias por haber estado ahí y bendiciones. Sigue compartiendo este video y gracias por haberte conectado juntamente con nosotros a nuestro programa de Elegido TV, que estamos todos los jueves a las 7 de la noche. No te puedes despegar porque ahora vienen nuestras jóvenes con el programa Chosen con un tema espectacular. Pero te recordamos que mañana tenemos culto de jóvenes aquí en nuestra casa a las 7 de la noche. Y predica nada más y nada menos que una evangelista que Dios está levantando poderosa, Poderosamente. llamada Camila Acevedo Tirado. Y el domingo estamos aquí a las 10:30 de la mañana en nuestro culto. Este sábado estamos repartiendo comida. Si usted quiere bendecir a alguien, mira, pastor, tengo 200, tengo $300, tengo una bendición para que ustedes, así hizo una hermana que nos dio un dinero, una señora que me llamó hace tiempo atrás, me dijo, pastor, yo tengo un dinero para que ustedes hagan comida y repartan a la gente. Tira el dinero ese, sierva. Llegó ese dinero y bendecimos a las personas en la carretera, en los hogares, en diferentes lugares. Tenemos muchos vecinos, muchos ancianos que ¿verdad?, viven solos y Dios nos ha bendecido a nosotros. Nosotros vamos a bendecir. Así que hay más de 100 almuerzos para bendecir a la comunidad. Y el domingo, no te lo puedes perder, tenemos una palabra poderosa. El domingo vamos a estar ambos pastores predicando la palabra del Señor. Si usted nunca ha visto un dúo de pastores predicando, usted tiene que llegar a nuestra casa aquí en el pueblo de Humacao y te vamos a recibir con los brazos abiertos como lo hace la iglesia Creyéndole a Dios, donde le creemos a Dios cualquier cosa. Así que, pastor, será hasta el próximo jueves a las 7 de la noche en otro programa de Elegidos TV. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Llévatelo, técnico.